Muy bien, pues ahora tengo el gusto de presentar a Ixchel Gutiérrez, quien nos va a hablar sobre variedades homogéneas pseudo-riemannianas en dimensión 4. Por favor. Muchas gracias Oscar. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer al comité organizador de esta reunión conjunta por hacer esta gran labor. Y bueno, en particular quisiera agradecer también a los organizadores de esta sesión paralela de geometría lorentziana y sus aplicaciones. Muchas gracias Luis y Oscar por esta invitación y bueno, para mí es un placer, la verdad, estar participando ahora y estar participando como investigadora mexicana. Bueno, estoy adscrita a la Universidad de Vigo, pero también estoy haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Colima y para mí pues es un gusto, ¿no?, estar hoy aquí. Bueno, pues hoy les voy a hablar sobre la clasificación de variedades homogéneas pseudo-riemannianas en dimensión 4 y me voy a centrar en una clase muy particular de variedades, una clase muy especial en geometría pseudo-riemanniana, que son las variedades conforme a Einstein. Y bueno, pues vamos a hablar de estas variedades y bueno, tengo varios resultados de clasificación y entonces quiero mencionar que estos resultados han sido en colaboración con Esteban Calviño Lousao, Eduardo García Río también, Ramón Vázquez Lorenzo y Xavier García Martínez. Entonces, bueno, pues esta charla la he dividido en 3 partes. En la primera parte quiero dar una introducción al estudio de la clasificación de variedades homogéneas pseudo-riemannianas. Quiero dar, pues, fijar notación y dar algunos resultados importantes para poder introducir las demás secciones. En la segunda parte voy a dar un teorema de clasificación en el caso riemanniano conforme a Einstein de dimensión 4, porque después en la tercera parte quiero comparar ese resultado de clasificación con el resultado lorentziano, que tenemos una clasificación en el caso lorentziano y de asignatura neutra para estas variedades, conforme a Einstein, en una clase muy particular que son los espacios muy reductivos. Entonces, bueno, un problema importante en geometría o una noción muy importante son las simetrías, porque muchas veces estas nos ayudan a entender la geometría o las propiedades intrínsecas del espacio que estamos considerando, ¿no? Entonces, las simetrías son muy importantes y una noción muy natural de simetría es la homogeneidad, así que la homogeneidad juega un papel muy importante en geometría diferencial y está presente en diversos contextos, no solo en matemáticas, sino en física también. Y por ello, bueno, pues un problema importante es la clasificación de los espacios homogéneos, pseudo-riemannianos, en cualquier dimensión. Este problema ha sido ampliamente estudiado en diversos contextos y pues hay distintas formas de atacar este problema de clasificación. Así que bueno, pues es un problema bastante general y nosotros nos vamos a centrar en este tipo de espacios en una clase particular que son las clases conforme a Einstein o Einstein conformes, que ya explicaré más adelante. Y bueno, entonces para continuar con nuestra discusión de estos espacios homogéneos, quisiera definir, pues, o recordar más bien lo que es un espacio homogéneo. Entonces tenemos una variedad que la podemos identificar con este espacio cociente, en donde aparece pues aquí un grupo del IG y un subgrupo del I cerrado de G, que no necesariamente es conexo, en donde, bueno, pues los mapeos canónicos son la proyección y la acción por la izquierda. Entonces, tenemos también asociada una métrica invariante, así que asociado a este espacio homogéneo, pues podemos trabajar en términos de un álgebra del IG, de este grupo del IG, una álgebra de isotropía H, de este subgrupo H, y y bueno, con la métrica y pues así, de esta manera, digamos que podemos estudiar el espacio homogéneo de tal manera que esta álgebra de Lie se puede realizar como una suma directa. Entonces vamos a definir lo que es un espacio reductivo.
Entonces, dada esta identificación de mi variedad, un espacio se va a decir reductivo si existe un subespacio M de G tal que esta álgebra de Lie se realiza como esta suma directa y en donde M pues es un espacio que es invariante bajo la acción de esta álgebra de Lie H. Entonces, para un espacio homogéneo con una métrica invariante, la conexión de Levi-Civita, la curvatura y en fin, todas estas nociones geométricas las vamos a poder estudiar en un punto de mi espacio cociente y en términos de las álgebras de Lie y del producto escalar. Entonces, bueno, pues para abordar este problema de clasificación de los espacios homogéneos pseudo-riemannianos, pues hay varias posibilidades de atacar este problema y uno de ellos pues es desde el punto de vista algebraico, es decir, podemos clasificar todos los pares de álgebras de Lie, G y H, donde, bueno, G es una subálgebra de esta álgebra ortogonal especial, donde P y Q serían la asignatura de la variedad, y donde H, pues he dicho que es el álgebra, bueno, una subálgebra de isotropía, de tal manera que la dimensión de este espacio es P más Q, que sería la dimensión de la variedad. Entonces, una posibilidad es atacar este problema desde este punto de vista algebraico, clasificando todas estas álgebras. Y otra posibilidad es verlo de una manera más geométrica, es decir, podemos analizar las propiedades geométricas de las variedades, lo que comparten estas variedades dada una determinada dimensión, ver cuáles comparten y cuáles son esas propiedades, ¿no? Entonces serían estas dos posibilidades para la cual podemos abordar este problema de clasificación y pues bueno, también ir combinando estas posibilidades de estudio para entender qué es lo que pasa con este tipo de variedades. Bien, entonces, bueno, pues quisiera comenzar primero hablando sobre la clasificación de variedades homogéneas en dimensión 3. Y entonces, en este caso, pues salvo un cambio en la métrica, toda variedad de dimensión 3 puede ser riemanniana o lorentziana. Vamos a empezar entonces con el caso riemanniano. Entonces, en este caso, toda variedad es completa y reductiva. Y el teorema que se tiene de clasificación es que toda variedad homogénea riemanniana completa, conexa y simplemente conexa de dimensión 3 es isométrica a uno de los siguientes espacios riemannianos. Primero tenemos estos espacios riemannianos R3, S3 o H3 con curvatura de Gauss constante. Tenemos estos productos riemannianos de la recta real con esta esfera o con este espacio hiperbólico, o tenemos un grupo de Lie riemanniano. Y digamos que este sería el teorema de clasificación de las variedades o de los espacios homogéneos en dimensión 3. Bien, ¿qué pasa ahora pues con el caso lorentziano? Bien, pues resulta que en esta dimensión, en dimensión 3, en el caso lorentziano, los espacios homogéneos son, bueno, en el caso pseudo-riemanniano, perdón, son reductivos. Entonces, una descomposición como la que hemos visto anteriormente existe. Pero bueno, pues el estudio de estas clasificaciones es más rica. Porque, uno, tenemos formas distintas para el álgebra de Lie lorentziana unimodular dependiendo del operador autoadjunto definido. Y también existen tres formas distintas para el caso no unimodular, que puede ser espacial, temporal o degenerado. Entonces, digamos que tenemos que hacer una clasificación o un estudio, más bien un análisis más detallado. Y bueno, a pesar de esto, la caracterización es más o menos análoga en esta dimensión, el caso lorentziano con el caso riemanniano, y tenemos aquí entonces la clasificación, ¿no? Una variedad homogénea lorentziana completa, conexa y simplemente conexa de dimensión 3 es isométrica pues, a un espacio lorentziano de este estilo, a un producto lorentziano. Aquí aparece que la posibilidad de que tengamos una variedad que sea localmente simétrica de Walker, que sea estricta, es decir, que no sea plana y que no sea Einstein. Y tenemos también que puede ser un grupo de Lie lorentziano.
Entonces, la caracterización es más o menos similar, en este caso, en dimensión 3. Bien. Ahora, pues nuestra pregunta es, ¿qué pasa con la clasificación de este tipo de variedades homogéneas en dimensión 4? Entonces, vamos a empezar con la noción algebraica. El caso riemanniano fue abordado por Ishihara, y entonces y hace la clasificación de acuerdo con estas subálgebras de Lie. Y en el caso pseudo-riemanniano fue abordado por Konrakov, en donde hace una descripción explícita de los pares GH con isotropía no trivial, en donde, bueno, pues la verdad es que es una clasificación bastante extensa, hace más o menos 180 clases no isomorfas de álgebras del IG y H, que dependen de varios parámetros, entonces su clasificación es bastante amplia, es alrededor de 80 o 90 páginas, pero Konrakov deja abierto el estudio para la clasificación, o para más bien para estudiar los grupos de Lie pseudo-riemannianos de dimensión 4, ¿no? Entonces se queda por ahí abierto el análisis de los grupos de Lie pseudo-riemannianos de dimensión 4, y es lo que sabemos en el contexto algebraico de la clasificación de este tipo de variedades. Otro punto importante a analizar es que como espacio homogéneo, cada realización de una 4 variedad homogénea, pseudo-riemanniana, junto con una métrica invariante, se va a corresponder con una métrica homogénea pseudo-riemanniana distinta, a excepción del caso no reductivo. Entonces, en este caso, en dimensión 4 y en adelante, hay que tener mucho cuidado con la clasificación de los espacios homogéneos, porque van a existir espacios que no son reductivos en general, y entonces esta clasificación se tiene que ampliar más y se tiene que hacer un análisis pues más exhaustivo de este tipo de variedades. Bueno, el problema que a nosotros nos interesa estudiar, pues es una descripción de las variedades homogéneas pseudo-riemannianas que son conforme a Einstein en dimensión 4. Y para definir este tipo de variedades, pues quiero empezar pues recordando lo que es una variedad Einstein. Entonces, si tengo una variedad pseudo-riemanniana, esta va a ser Einstein. Si el tensor de Ricci, que denota de esta manera, es un múltiplo de la métrica. Y en este caso la métrica se va a denominar Einstein. Entonces, bueno, las métricas de Einstein son una clase muy particular de variedades pseudo-riemannianas, porque estas pues se tienen como métricas distinguidas o métricas óptimas, así que las variedades de Einstein son bastante importantes. En el caso de dimensión 2, toda superficie satisface que el tensor de Ricci es un múltiplo de la métrica, y entonces estas son Einstein. En el caso n igual a 3, pues este caso es más rígido, y la propiedad de ser Einstein se corresponde con tener curvatura seccional constante, y entonces las métricas de Einstein son localmente conformemente planas, bueno, son planas, y más aún, pues son localmente isomorfas a estos espacios, a R3, a S3 o al espacio hiperbólico H3. Y entonces la pregunta inmediata es, ¿qué sucede en el caso de dimensión 4? Porque en este caso existen métricas, variedades de Einstein con curvatura seccional constante y que tampoco son planas. Entonces, bueno, pues la clasificación de las métricas de Einstein en dimensiones superiores, pues esta caracterización es todavía un problema abierto, y por eso nos interesa esta dimensión, ¿no? Y estas métricas. Bien, bueno, pues ahora quisiera dar unos resultados que se conocen sobre la clasificación de las variedades de Einstein. Jensen probó que las variedades de Einstein homogéneas en dimensión 4 son localmente simétricas, es decir, son muy rígidas, y en este sentido nosotros quisiéramos generalizar este resultado de Jensen y estudiar las variedades de Einstein conformes homogéneas en dimensión 4 y ver qué propiedades las identifica. Otro resultado importante es el dado por Bérard Bergerie,
En el caso riemanniano, él muestra que toda variedad homogénea riemanniana completa y simplemente conexa de dimensión 4 es simétrica o es isométrica a unos grupos de Lie. Aparecen estos productos directos, aparecen productos de álgebras de Lie solubles, estos productos semidirectos, que pueden ser, en este caso, no triviales. Por ejemplo, este es el el grupo de movimientos rígidos del espacio euclidiano. Este es el grupo de movimientos rígidos del espacio de Minkowski. Podemos tener productos directos, semidirectos, perdón, de R con R3 o productos semidirectos no nilpotentes, donde H3 denota el grupo de Lie de Heisenberg, ¿no? Entonces, esta clasificación la tenemos en el caso homogéneo riemanniano, dado por Bérard Bergerie. Y bueno, también decir que recientemente ha hecho Calvaruso y Seim una clasificación sobre las métricas de Einstein en el caso lorentziano sobre grupos de Lie de dimensión 4. Entonces, estos resultados nos van a ser útiles más adelante. Bien, entonces, bueno, pues una estrategia, como estamos interesados en construir métricas de Einstein, una estrategia para construir estas métricas es a través de perturbaciones con funciones conformes, ¿no? Entonces, una variedad se va a decir Einstein conforme si para cualquier punto va a existir una vecindad y una función diferenciable, tal que la métrica después de esta perturbación es una métrica de Einstein, y esta es una definición local. Entonces, así se define una variedad de Einstein conforme. En dimensión 2, toda superficie es Einstein conforme. Y en dimensión 3, las variedades de Einstein conformes se caracterizan por la propiedad de ser conformemente planas. Y además existe una caracterización tensorial de la propiedad de ser conforme a Einstein o Einstein conforme, dado por un tensor que se conoce como el tensor de Cotton. Entonces, en términos de la anulación de este tensor, o también se conoce pues que como que la variedad satisface la identidad de Kodachi, ¿no? Que es tipo Kodachi. Y es lo que define a las variedades Einstein conformes en dimensión 3, la que las caracteriza, mejor dicho. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar? Pues las variedades en dimensión 4, que son Einstein conforme, es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Vamos a buscar una caracterización, pues, tensorial de esta propiedad. Lo que sabemos es que Brickman muestra que una variedad pseudo-riemanniana es Einstein conforme, sí, solo sí, pues esta ecuación en derivadas parciales tiene solución positiva. Esta ecuación en derivadas parciales pues involucra al hessiano, a la función diferenciable, al tensor de Ricci, al laplaciano, a la curvatura escalar, a la métrica y por supuesto a la dimensión. Notemos que en dimensión 2 esta ecuación es trivial, sin embargo, la integración en general de esta ecuación es bastante complicada. Esta ecuación no tiene traza, no tiene divergencia, entonces no tenemos la manera pues, de obtener más información sobre esta ecuación en derivadas parciales, ¿no? Lo que sí sabemos, y es gracias a Yau y Brickman, que en el caso riemanniano, si las soluciones de esta ecuación existen, deben ser únicas. Y en el caso pseudo-riemanniano, vamos a ver más adelante que hay una gran diferencia en el caso lorentziano, porque las soluciones pueden no ser únicas. Bien, entonces es la gran diferencia entre el caso riemanniano y el caso lorentziano. Bien, pues un problema importante es caracterizar la propiedad de ser Einstein mediante ecuaciones tensoriales, y también porque manipular la ecuación conforme a Einstein es bastante complicada, pero sí podemos trabajar con ella para poder encontrar dos ecuaciones tensoriales que nos permitan caracterizar la propiedad de ser conforme a Einstein. Y esas dos ecuaciones tensoriales, la primera viene dada en términos de divergencias del tensor de Weyl y de la acción del Ricci en el Weyl, y esta ecuación tensorial se conoce como el tensor de Bach.
¿no? Y si una variedad pseudo-riemanniana tiene el tensor de Bach nulo, se conoce como una variedad Bach plana con una métrica Bach plana. Además, bueno, pues las métricas backplanas son métricas o son puntos críticos para el funcional de curvatura de Weyl, así que, bueno, pues son, digamos, métricas también distinguidas. Y bueno, ejemplos de este tipo de variedades, pues son variedades de Einstein, variedades planas, variedades conforme a Einstein, autoduales y antiautoduales, y también, bueno, también existen variedades que son estrictas backplanas, que no son ni Einstein ni planas, ¿no? Por un lado. Entonces también es un problema importante clasificar este tipo de variedades estrictas backplanas. La segunda condición tensorial involucra a los tensores de Cotton y de Weyl, y pues para estudiar, digamos, esta ecuación, pues sí tenemos que encontrar el factor conforme, ¿no? Pero digamos que estas dos ecuaciones nos van a ayudar a analizar la propiedad conforme a Einstein. Y además, estas dos condiciones son suficientes si nuestra variedad es lo que se conoce como débilmente genérica. Es decir, que visto como una aplicación, el tensor de Weyl es inyectiva. Bien, entonces vamos a estudiar estas dos condiciones tensoriales para analizar nuestras variedades. Y voy a empezar con el caso riemanniano. En el caso riemanniano, pues lo que hay que hacer es tomar la lista de Bérard-Bergerie y como no queremos casos triviales, no Einstein, y no simétricos, entonces analizamos la lista de Bérard-Bergerie en cada caso, analizamos el tensor de Bach. Una vez que tenemos las variedades Bach planas, encontramos el factor conforme para analizar la segunda ecuación y ver quiénes son conforme a Einstein. Y bueno, entonces nosotros podemos tener este teorema de clasificación. Tenemos que nuestra variedad va a ser conforme a Einstein si solo si es Einstein y es alguno de estos espacios. Es plana y es un producto directo, o pues es R4 con una métrica y tenemos tres casos. Entonces, en estos casos encontramos familias unoparamétricas de métricas conforme a Einstein, en donde la métrica conforme es Ricci plana. Entonces, este es el teorema de clasificación en el caso riemanniano. Y bueno, ahora lo queremos comparar con el caso pseudo-riemanniano, pero bueno, para estudiar este caso, para estudiar el caso lorentziano, pues hay que tomar en cuenta varios aspectos. En dimensión 4, mi álgebra de Lie no se va a realizar necesariamente como esa descomposición reductiva de la que hablé al principio. Entonces van a existir ejemplos no reductivos porque la reductividad no es una propiedad geométrica intrínseca de la variedad, sino como ese espacio cociente. Así que una misma variedad puede admitir una descomposición que sea reductiva y la otra no, y por eso hay que tomar en cuenta este tipo de espacios. Además, las métricas lorentzianas invariantes por la izquierda sobre grupos de Lie no son necesariamente completos, así que la completitud geodésica no está completamente garantizada, y por ello, pues hicimos esta clasificación de métricas pseudo-riemannianas conforme a Einstein homogéneas no reductivas. Primero, para empezar, quiero hablar de que hay un resultado muy importante y que nos va a ayudar más adelante, que es gracias a Fels y Renner, que clasificaron las variedades pseudo-riemannianas homogéneas no reductivas lorentzianas y de signatura neutra en términos de los pares, de las álgebras de Lie. Y más adelante, Calvaruso, Fino y Seim hicieron una descripción de la métrica en coordenadas, de estos espacios homogéneos pseudo-riemannianos no reductivos. Y bueno, aquí en esta tabla quisiera mostrar el caso de la clasificación de Fels y Renner para una variedad lorentziana. Por ejemplo, en el caso A2, tienen que el álgebra, bueno, la estructura del álgebra de Lie está dada en términos de una familia unoparamétrica, en donde, bueno, es un álgebra resoluble de dimensión 5, y bueno, aquí tenemos el álgebra del IH que está generada por este vector, y pues el espacio invariante que está generado por estos 4 vectores. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para poder clasificar pues las variedades que a nosotros nos interesan?
Lo primero que tenemos que hacer es pues pasar la métrica en coordenadas. Entonces pasamos la métrica en coordenadas que dependen de todos estos parámetros y sacando el determinante podemos ver que la métrica es lorentziana si A por Q es mayor a 0 y en otro caso es de signatura neutra. Lo que tenemos que hacer es analizar el tensor de Bach, ver si es plano, en qué casos. Aquí tenemos para el caso A2 que el tensor de Bach está dado por esta matriz. Tras haber analizado todas estas variedades Bach planas, lo que tenemos que hacer es analizar la segunda condición que tenía que ver con el gradiente de la función. Entonces tenemos que calcular ese gradiente, tenemos que analizar el tensor de Weyl y el tensor de Cotton. Resulta que si nuestro tensor de Weyl pues era débilmente genérico, era suficiente con estudiar estas dos condiciones para tener una variedad que sea conforme a Einstein, y si no, como este es el caso, que no es débilmente genérica, tenemos que entrar de lleno a estudiar la ecuación conforme a Einstein. Y en este caso encontramos una familia dos paramétrica, de métricas conformes, y entonces aquí se ve que la gran diferencia entre el caso riemanniano y pseudo-riemanniano, que la solución no es única, ¿no? Aquí tenemos esta familia dos paramétrica. Y bueno, entonces, el teorema de clasificación, en el caso no reductivo, nosotros encontramos cuatro familias. En el primer caso, esta sería la métrica en coordenadas, en donde la métrica conforme es Ricci-plana, admite, en este caso sí admite una familia no paramétrica, y además esta métrica, dependiendo de los parámetros, puede ser lorentziana o de signatura neutra. En el segundo caso, esta métrica, también la métrica conforme es Ricci-plana, esta admite una familia dos paramétrica de métricas conforme a Einstein. Puede ser lorentziana y de signatura neutra también. En el tercer caso, esta también es una métrica, la métrica conforme es Ricci-plana, admite signatura lorentziana también y signatura neutra, es dos paramétrica. Y en el último caso es al menos dos. Igual admite signatura lorentziana o signatura neutra, la métrica conforme es Ricci-plana también. Así que bueno, pues podemos ver que hay una gran diferencia entre el caso pseudo-riemanniano y el caso riemanniano. Bien. Entonces ahora, la pregunta inmediata es, una vez que ya has clasificado los espacios no reductivos, ¿qué pasa con el caso lorentziano conforme a Einstein, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esta clasificación se vuelve mucho más complicada y quisiera hacer unos comentarios sobre el caso lorentziano conforme a Einstein. Como clase, los grupos de Lie lorentzianos de dimensión 4 conexos y simplemente conexos coincide con la clase de grupos de Lie riemannianos en esa clasificación que vimos de Bérard-Bergerie, que son isométricos o isométricos a esos grupos de Lie, esos productos directos o semidirectos. Digamos que la estructura, ¿no? O sea, es similar. Hay esta descomposición de esta álgebra de Lie como este producto semidirecto, donde este subespacio está generado por este vector, por un vector E4 es de dimensión 1, y pues esta otra álgebra es de dimensión 3, así que estas álgebras de Lie de dimensión 4 se construyen como extensiones semidirectas de álgebras de Lie de dimensión 3, que en algunos casos este producto puede ser trivial o no, pero digamos que como estructura es la misma. Pero cuando nosotros analizamos la derivación, en el caso lorentziano, este es mucho más rica. Puede admitir como pues varios, depende del kernel unimodular, del caso unimodular o no unimodular. El subespacio del espacio vectorial lorentziano va a heredar el producto interno que puede ser definido positivo, lorentziano o degenerado. Entonces tendríamos también que estudiar cada caso, digamos, cada métrica, y en cada una de las derivaciones de nuestros productos directos del álgebra de Lie. Entonces, esta clasificación pues sería más amplia, ¿no? Y no esperamos que la clasificación sea similar al caso riemanniano.
Destacar también otra cosa, que el operador autoadjunto respecto a una métrica lorentziana no necesariamente es diagonalizable y por lo tanto, vuelvo a repetir, no podemos esperar que la clasificación sea análoga, esperamos que sea más rica. Y bueno, y estamos en este camino por la clasificación de los espacios homogéneos conforme a Einstein o Einstein conforme en el caso lorentziano. Estamos trabajando en esto y bueno, entonces con esta última diapositiva quisiera terminar esta presentación y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Ixchel. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a la sesión de dudas en el Congreso y por lo pronto, pues otra vez, muchísimas gracias. Hasta pronto.